pasó, Libardo, con el embajador de Israel? Cuéntanos esa noticia, por favor. Démosle un contexto general. El gobierno de Chile, la presidencia, la Cancillería habían planificado para el día jueves la presentación de varios países con sus embajadores y las cartas credenciales ante el presidente de la República. ¿Qué es una carta? La carta credencial. La carta credencial es un instrumento por medio del cual un gobierno le dice, mire, he decidido designar a don Francesco Gaxela como el embajador ante nación, y ese es un instrumento que se le entrega, una copia a la Cancillería y otra al presidente de la República. Es decir, el gobierno tiene que aceptar a los embajadores de otros países. Antes de que se presenten las cartas, lo que le ocurrió al embajador designado de Chile en Brasilia, que no se ha podido hacer las cartas credenciales, hicieron la consulta y don Bolsonaro no contesta nada. No contesta nada. Y ahí lo dejó cri. Aquí estos embajadores estaban esperando el turno el jueves pasado en el Palacio de la Moneda para reunirse con el presidente y tener el encuentro privado con el presidente, donde formalmente se llama el acto de entrega de las cartas credenciales. En ese momento, en ese instante, se le avisa al embajador de Israel, que estaba con otros embajadores que sí lograron presentar las cartas credenciales. Usted no. Usted no. Usted no, embajador. Pero espérese, ya estaba en la moneda, si ese fue el detalle menor. Él tenía calendarizado el día, ya, la hora, y por lo tanto se presentó el día y la hora acordado para que él le presentara las cartas credenciales al presidente de la República, que es el acto más importante que tiene un embajador, que es cuando llega al país donde está destinado y va y concurre ante el presidente o presidenta y le dice, presidente, aquí están las cartas credenciales, y se produce un diálogo, a veces corto, a veces largo, con el presidente. Eso es la presentación formal de cartas credenciales. Ya, pero hubo declaraciones entonces de este embajador, del mismo embajador. ¿Qué fue lo que pasó? Lo dice ahí directamente entrevistado. Fui invitado a la Moneda, llegué a la Moneda y allá no me dejaron entrar. Bien. Oye, no, perdona. Esta cuña es extraordinaria. O sea, estamos hablando, esta es la casa de todos los chilenos, ¿o no? Esto es el Palacio de la Moneda. Así es. Es de todos y cada uno de los chilenos, chilenas, en fin. Y él dice, no me dejaron entrar, pero ¿cómo? Quiere decir que había orden de no entrar para él. Los demás embajadores, que estaba planificada la ceremonia, sí entraron y sí presentaron sus cartas credenciales. Y ahí comienza un sainete de equivocaciones y de errores complejos y delicados para la relación, porque aparecen diciéndole al embajador, ¿sabe qué? Usted lo van a recibir en la Cancillería. Pero expliquemos, yo sé que a lo mejor tú me vas a decir que aquí no hay ninguna explicación que valga, pero hay una explicación para entender por qué se hizo, o sea, por qué tomaron una decisión que rompe completamente con el protocolo. Pero como estamos siguiendo... ¿Es un error o es un desaire? No, estamos con la línea argumental. El embajador llega a cumplir con el horario. Exacto. A cumplir con la norma protocolar. Lo citaron, ¿no? Lo citaron, tenía la hora, tenía el día citado. Había otros embajadores que sí pudieron entrar y presentaron sus cartas credenciales, entre ellos el de Arabia Saudita y otros que presentaron sus cartas credenciales. ¿De acuerdo? Pero ahí el embajador de Israel lo que dice es, no me dejaron entrar y lo despachan de la Moneda. Si el tema es que lo despachan de la Moneda, no solamente no lo dejan entrar, no puede cumplirse el acto, sino que lo despachan de la Moneda. Pero en el fondo se le acerca la canciller, entiendo yo, y le dice, ¿sabe qué? El presidente no lo va a recibir. ¿Eso es? Pregunto, si ¿eso es la error, crónica, Libardo, ¿eso es un error? No. ¿O qué? No. Si la canciller de la República es la que le comunica al embajador, estamos en una cosa mayor. Porque la canciller lo que tiene que advertirle al presidente de la República es, presidente, ¿sabe lo que ocurre? Esa cosa no la podemos hacer. No, hay otra forma de hacerla. Es ella la encargada la delegada por el presidente para manejar las relaciones internacionales, y le corresponde hacerle ver al presidente que ese acto iba a provocar un incidente. Ella tiene que tener la envergadura de prospectar la calidad de incidente que se iba a ocasionar y decirle al presidente, hagámoslo, si quiere, dígale, hágale el reparo que tenga que hacerle, hágaselo sentadito, hay formas de hacerlo, pero lo molesto, lo complejo es haberlo despachado al embajador habiéndolo citado. Y haberlo despachado por una razón. Sí, pero Libardo, hagamos una cosa, veamos a ver lo que dijo el presidente Gabriel Boric y seguimos comentando.
lo que sucedió fue una decisión en pos de hechos acaecidos la noche anterior, en donde se había asesinado a un menor de edad. Y en donde se reagendó la presentación de las cartas diplomáticas para el 30 de septiembre, si no me equivoco. A mí me parece que estas cosas hay que tratarlas con mucho cuidado. Nosotros somos un pueblo y un país que está por la paz, que está por contribuir a la paz, y en el marco de este tema nosotros siempre hemos dicho que hay que respetar el derecho internacional, las fronteras de 1967, y quiero también aprovechar la instancia para expresarle a la comunidad judía, que leí la declaración que emitieron, que sepan que como todo chileno y toda persona que vive en nuestra patria, jamás nadie va a ser perseguido ni amedrentado por ni sus ideas, ni sus visiones de mundo, ni su política, salvo por supuesto que rompan la ley. Que no es el caso. Ya, aquí hay varios puntos que queremos comentar, porque también había recibido al embajador de Arabia Saudita, que es un país que no precisamente respeta los derechos humanos. Hay un caso terrible del periodista Jamal Khashoggi, ya, que fue que murió brutalmente, no asesinado en Arabia Saudita, fue en otro país. Sí. En la embajada en Turquía, ingresó a la embajada turca y allí desapareció en la embajada de Arabia Saudita, y allí fue brutalmente asesinado. Horrible. Pero bueno, queremos justamente discutir de este y otros temas, y pasamos a saludar a nuestros invitados. El ex senador Guido Girardi, gracias por estar acá, Guido. Hola, y Cristian Monkever, ex ministro, ex convencional, lo mismo, muchas gracias. Gracias, encantado. Ya, quiero partir por usted, Cristian. ¿Estuvo bien o estuvo mal el episodio del presidente, directamente el presidente con el embajador de Israel en Chile? No, muy mal. O sea, yo creo que es la peor manera de manifestar una molestia que puede ser justificada, si es entendible, pero la peor manera de manifestarla, y eso es así. Cuando uno ya lleva adelante el proceso de presentación de cartas credenciales, lo que ocurre es que ya está conversado previamente, ya se habló con la Cancillería, ya se trabajó, y si efectivamente había algo que manifestar, aproveche la reunión y no genere un conflicto grande como el que está generando, porque generó un conflicto grande y un impasse importante para el país, para el gobierno y para el propio presidente de la República. Entonces, y llama la atención porque experiencia tiene que haber en un gobierno para que este tipo de cosas no ocurran. ¿Pero qué pasó aquí, cree usted? Porque usted fue ministro, usted hablaba con el presidente Piñera en su minuto, lo aconsejaba. ¿Qué pasó aquí? ¿Al presidente Boric no le dijeron que Israel era un país importante para Chile? ¿A quién se le ocurrió que era una buena idea hacer lo que hizo? No sé. Cristian era el principal consejero del presidente. ¿Ah, sí? Bueno, en algunas cosas sí, en otras no tanto. Parece que no tanto. Ya, pero exministro, ¿qué pasó aquí? Una cosa es ser consejero y otra cosa es que a uno le hagan caso. Es verdad. Es verdad también. Bueno, uno puede dar los mejores consejos y no nos hacen caso. Bien porfiado, ¿sí? A lo mejor a mí, a lo mejor era importante que uno hiciera caso con los consejos que uno daba, pero fuera de ese comentario, Guido, y lo tomo fraternalmente. No, aquí lo que hay es una carga ideológica importante, de un conflicto israelí-palestina instalado muy fuertemente más allá de la frontera de Israel y Palestina, ¿no es cierto? Donde no se ha sabido abordar de buena manera, y en este caso por el gobierno actual no se ha sabido abordar y resolver de buena manera. Entonces, ¿qué es lo que hay? Porque cuando uno ve el mismo ejemplo que ponían ustedes o que señalaban ustedes de Arabia Saudita, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, a la misma situación, la misma solución, pues. Claro. O a los mismos hechos, claro, pasa la que misma actitud, pero no se ocurrió. Este hecho había ocurrido justo ahora, porque uno podría decir, si hubiese pasado lo del periodista ese mismo día, hablemoslo así, pero en realidad, ¿por qué esto es un error? Hablemos de eso, pero es un joven... Es que un joven de 17 años que resulta muerto como consecuencia de una acción, que es lo que sabemos, de las fuerzas israelíes en Cisjordania. Quiero preguntarle, usted dijo algo muy importante, Cristian, porque usted dijo, podría habérselo dicho a él, pero ¿cómo habría sido que usted recibe al embajador, acepta sus cartas credenciales y le dice en ese mismo minuto, ¿sabe, embajador? No me gusta lo que está pasando, yo quiero decir como país, como presidente, claro, todo. Algo que me preocupa. ¿Podría haber pasado? Bueno, yo creo que yo habría hecho eso, yo habría sugerido eso. Yo creo que eso es la solución a un problema que era real, evidentemente. Nadie puede pasar por alto el asesinato, la muerte de cualquier persona, y más aún una persona joven, de todas maneras. Ahora, yo vuelvo a reiterar, cuando uno extrapola los conflictos internacionales a la política nacional,
empiezan a producirse estos mete problemas. Se meten en problemas porque finalmente va a haber un grupo que está en favor de los palestinos, otros que están en favor del mundo israelí, que es un conflicto que lleva eso pasa en tiempo, Chile también. y eso es lo que pasa en Chile, Sí. y por lo tanto, cuando se extrapola y se lleva la política nacional a la decisión interna, pasa Hay esto, un porque problema. claro, porque uno inmediatamente visualiza y ve que hay ciertos sectores políticos de nuestro país Sí. que tienen más apego a la causa palestina y hay otros que tienen más apego a lo israelí. Yo creo que en estas materias, a mi juicio, en política interna es mejor no trasladar los problemas de conflictos internos acá. Guido Girardi, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Estuvo bien o mal el presidente Gabriel Boric? No, yo no creo que uno pueda evaluar que estuvo bien o mal. O sea, son decisiones. Yo hay cosas que le reconozco al presidente Boric, que es un compromiso muy profundo con los derechos humanos. De hecho, hay que pensar que para él, en Apruebo Dignidad, por ejemplo, estar contra el régimen de Venezuela o Nicaragua, no es gratis, porque dentro de Apruebo Dignidad hay quienes apoyan el régimen de Venezuela y Nicaragua, y Gabriel Boric ha dicho que él cree que ahí se violan los derechos humanos. Entonces, no una posición de última hora, ¿verdad? Ahora, respecto al... Yo diría, yo estoy totalmente de acuerdo con el fondo de su lógica de ser... de transformar el tema de los derechos humanos en un intransable, porque creo que es un tema para la humanidad. El problema es que la forma, más allá si fue un error o no, fue una decisión política que tiene consecuencias. Tal vez yo lo hubiera hecho de otra manera. El problema es que después el presidente tuvo que explicarlo. Puede ser. ¿Cómo lo habría hecho usted? No, yo creo que Cristian plantea un tema. Tú puedes también señalarle a alguien su responsabilidad y tu molestia, pero yo creo que eso no es un error, es una decisión que puede que haya algunos que no les gusta. El problema es que esa decisión tiene consecuencias. Pero es que Consecuencias que son positivas en el sentido de reafirmar la importancia de los derechos humanos, no como algo relativizable, pero tiene consecuencias también porque, bueno, como se dice, a la misma situación, la misma resolución, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la violación de los derechos humanos que está haciendo Rusia en Ucrania? Entonces, para eso tú debieras también tener que manifestarle tu molestia al embajador ruso y así sucesivamente. Y lo otro que yo creo que tal vez no se evaluó, que el presidente estaba viajando a Estados Unidos y la comunidad judía que tiene una capacidad de lobby gigantesca en Estados Unidos. Entonces, claro, era como si tú dices, si hubiera habido, como dice Libardo, una mirada un poco más amplia, hubiera dicho, mira, yo estoy yendo a Estados Unidos. Ya, pero es que ese punto es muy importante, porque Libardo lo dijo, ¿no? Esa mirada te la tiene que dar alguien. La canciller. No, yo creo que no. Yo creo que recuerden una cosa que es muy importante. Yo no estoy de acuerdo con Libardo. En Chile, y ha sido siempre así, también lo fue en el gobierno bajo la asesoría cristiana del presidente Piñera, es el presidente quien define la política exterior. Y yo creo que fue el presidente que tomó esa decisión, él. Y a mí me parece que una decisión, algunos la han llamado una decisión de coraje, porque refuerza y reafirma la importancia de los derechos humanos. Yo creo que tiene su valor eso, claro, y tiene consecuencias. Ya, por eso digo, Guido? yo comparto el fondo y no la forma. Ya, pero las consecuencias usted dice que las tiene. ¿Cuáles serían? Creo que las consecuencias son lo que se dice acá, porque finalmente tú estableces un estándar que va a tener que mantenerlo después, ¿no es cierto? O sea, si mañana, por ejemplo, hubiese pasado lo de Arabia Saudita, por ejemplo, tendría que haber hecho lo mismo. Yo creo que el presidente, claro, frente a una situación futura, yo me planteo, equivalente, no importa el signo político que tenga, tiene que actuar de la misma manera. Ahora, a mí me parece bien que se tenga que actuar de la misma manera, pero siempre respecto a los derechos humanos, pero te obliga a una lógica de cierta radicalidad y que tiene consecuencias en el plano internacional. Ahora, como se dice acá, a lo mejor no es la mejor forma de plantear una molestia, ¿te das cuenta? Porque finalmente la diplomacia, los diplomáticos lo llaman los empolvados, yo no tengo mucho que ver con ese estilo, ¿te das cuenta? Pero tiene ciertos protocolos internacionales, ciertas reglas. Formas como decir las cosas. Formas como decir las cosas, que son protocolos, tienen tradiciones centenarias, si tú quieres. Y este presidente, bueno, no aplicó esa forma ni esos protocolos. Y por lo tanto es una decisión de él. Error, sí para alguno, no para otro. Tiene consecuencias, sí. Si tú me preguntas a mí, yo tal vez lo hubiera planteado de otra manera. Tal vez hubiera recibido al embajador, le hubiera recibido sus credenciales. Porque Chile no va a suspender relaciones con Israel, ¿te das cuenta? O sea, tampoco
Tampoco eso está en Pero cuestión. ¿no? ahí quiero entrar en un punto, Cristian, porque lo dijo usted, Guido. El presidente es coherente con su defensa irrestricta por los derechos humanos. Pero si fuera por eso, o sea, tendría que estar llamando a varios embajadores todos los días para plantear su molestia, por ejemplo. Caso China, lo pongo al tiro, que es complejo, ¿no? Porque, por Dios, que es un socio comercial importante para nuestro país. Digo, ¿cómo se hace una cosa así? ¿Cómo se es coherente con un discurso, pero al mismo tiempo se es presidente y se mantienen sanas las relaciones internacionales? Sí, lo que pasa es que, a ver, sí, lo que pasa es que aquí se dio una circunstancia especial, que frente a una visita de presentación de cartas credenciales, justo en ese minuto se produce la lamentable noticia de la muerte de este chico palestino, ¿no es cierto? Entonces, fue una suma de circunstancias que se da justo cuando se venía a la reunión. Entonces, frente a eso, uno dice, ¿qué hago con esta reunión? Bueno, una alternativa es la que decidió el presidente Boric, que yo creo que no fue la adecuada. Otra alternativa era aprovechar la reunión y manifestar su molestia. Eso no significa que uno lo pueda hacer, pero eso no significa que frente a cada hecho el presidente tiene que llamar a los embajadores para contarlo. Pero aquí se da una circunstancia especial. Si fue simplemente eso, una suma de situaciones que lo llevaron a esta reunión. Ahora, la cuña del embajador es muy potente. Es muy claro. Decir que no te dejaron entrar. No me dejan entrar. Y no creo que sea un problema de lenguaje. ¿Puedo hacer una pregunta, Ligardo? Sí, es que Ligardo, yo creo que nos falta entender que los países hablan a través de sus diplomáticos, sin duda. Pero la relación con Israel, ¿qué es? Porque este es un país, es potencia en tecnología, yo me imagino que nos aporta muchísima a nosotros también en algunos proyectos de inversión, entiendo, energético, el tema militar también. ¿Qué es Israel para Chile? Israel y Chile tienen una relación bastante sólida, bastante consolidada y además hace parte de una política de Estado que es que el conflicto está allá, el conflicto, pero que Chile mantiene relaciones con todas las partes. Y es muy relevante, es un actor muy relevante dentro de la relación. No, porque yo me pregunto, que las personas se pueden estar preguntando, bueno, ¿y qué me importa Israel, por decirlo de alguna forma? ¿Por qué es importante Israel para nosotros? Por la forma en que a un Estado, a su representante se le trató. Si es que es la forma. Tú no puedes citarlo para decirle, aquí te cierro la puerta al tiro. No lo haces. Y si lo haces, tiene la consecuencia de lo que eso va a traer. Entonces, no puede decir a un representante de un gobierno, venga señor, lo invito a la casa y le cierro la puerta bruscamente y le digo, sabe que no entre y ándase para allá. Sí. Y además vaya que lo recibe. No. ¿Qué hace un embajador? ¿Cuál es la pega de un embajador? Un embajador representa un Estado. En la estructura los embajadores representan, por ejemplo, el embajador de Chile en Argentina representa los intereses de todos los chilenos ante el gobierno argentino. Personas que quieran hacer negocio. Todo. Ya. Es el representante de todo. Y eso es muy, muy relevante mantenerlo. Ahora, en el camino no está resuelto. No está resuelto. ¿Qué cosa? El impasse no está resuelto. Va a demorarse tiempo en resolver. Yo entiendo que el gobierno dijo, dimos por superado el... Van a tener que hacerse muchas gestiones para superar ese impasse. Pero no son las formas. No son las formas. Y Chile no tiene esas formas para hacer política internacional. Bueno, de hecho, hay todavía por limar ciertas asperezas. Tenemos un tuit, entiendo. Sí, ahí está. Mira, Israel dice así. Este es el gobierno, dice, la subsecretaría de Relaciones Exteriores de Chile, Jimena Fuentes Torrijo, se comunicó anoche con el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Ushpitz, y se disculpó por el hecho de que el embajador designado en Israel no presentó, en Chile, no presentó sus cartas credenciales. Aquí nos complicamos porque... ¿Qué sigue? Sigue tú. Sigo yo. El director general le manifestó a su interlocutora, a la subsecretaria en el fondo, que acoge con satisfacción el llamado de disculpas, ya que en efecto se trata de un incidente grave que podría haber causado un grave daño, dice, un grave daño a las relaciones entre Israel y Chile. Y continúa esta cosa, Continúa, dice así, comunicado del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, comillas, Israel considera sumamente grave el comportamiento desconcertante y sin precedentes de Chile. El hecho afecta seriamente las relaciones entre los países. Guido, lo que pasa es que si esta era una decisión, ¿por qué la subsecretaria pide perdón? Bueno, porque yo insisto, yo comparto el fondo de la preocupación de los derechos humanos. Creo que en el mundo hay un relativismo respecto a los derechos humanos, hay un doble estándar. Hay dictadores buenos, hay dictadores malos. O sea, el dictador de Irak era bueno hasta que hubo conflictos con el petróleo y se transforma en malo. Los dictadores de Arabia Saudita son buenos y después pueden llegar a ser malos.
Bueno, así hemos visto múltiples historias de cómo se utilizan los derechos humanos en función de los intereses políticos. Y creo que eso es muy grave, te das cuenta, creo que no puede haber relativismo en el mundo respecto a los derechos humanos. Tú planteas el tema de China, la presidenta Bachelet acaba de hacer un informe durísimo contra China, pero claro, pero también el principal socio de China en no importa, Chile. pero el principal socio comercial, entonces nos tenemos que quedar callados. Te das cuenta un poco esa dimensión, ¿no?, de los derechos humanos, de su relativización, a mí me parece compleja. Ahora, yo insisto, yo creo que aquí hay un problema de forma, yo puedo compartir el fondo y creo que la forma no fue adecuada y se materializa en eso, se traduce que finalmente cuando tú tomas decisiones, las tomas y tienen consecuencias. Y finalmente, en este caso, tuvo que recular el Estado de Chile porque es evidente que se generó un problema. Ahora, sí, yo quiero decir que para Chile tiene una comunidad palestina muy importante y que efectivamente hay un pueblo que tiene sufrimientos gravísimos y que yo creo que toda la comunidad mundial deberá ayudar a resolver eso, pero al mismo tiempo yo no comparto la política interna de Israel, pero creo que Israel tiene algo que es maravilloso. O sea, hay pocos países en el mundo que tengan la producción intelectual y científica que tiene Israel. Para mí en el Congreso del Futuro es un privilegio poder tener relaciones con Israel. Yo siempre le digo a los israelitas, ustedes deberán exportar más su capacidad de ser unos países con una población pequeña, son los que producen más patentes en el mundo. Tráigase a Harari prontamente. A Harari, por ejemplo, ya lo trajimos a Harari. Sí, yo sé que lo trajo, pero tráigaselo de nuevo. Cristian, lo siguiente, porque a veces hablamos de estos temas y es como que pasaran en las nubes y para muchos, claro, a lo mejor dice, bueno, pero a mí ¿qué me afecta en mi vida cotidiana? Estoy hablando en Chile. ¿En qué nos afecta este impasse diplomático, como dice, que podría haber tenido consecuencias graves con Israel? A ver, claro, en lo cotidiano, en el día a día, uno dice que me afecta, complejo, pero las relaciones comerciales entre los dos países, evidentemente, y lo decía el propio Guido, tienen que ir nutriéndose, tienen que ir produciendo beneficios a los países. Evidentemente nuestro país es un país chiquitito, igual que el de Israel. Coincidimos en un montón de necesidades que tiene uno y otro país y efectivamente cuando se produce una relación armoniosa entre los dos países se producen beneficios. Por ejemplo, lo mismo que señalaba yo tengo que aprovechar ese punto que señalaba Guido, la cantidad de personas que genera Israel en cuanto a intelectuales, en cuanto a aporte a mejorar calidades de vida, por ejemplo, cómo se enfrenta la sequía. Bueno, esos son temas que acá se tienen que manifestar. Ellos nos han visitado, han estado acá. Entiendo que ustedes trajeron no, hemos traído muchos premios Nobel en los temas de agua. Hemos traído premios Nobel. Y hay una comunidad judía en Chile que también es importante. Y ahí volvemos a lo local. Y ahí volvemos a lo local. Y luego están las comunidades, la palestina y la judía. Sí. ¿Vale la pena exportar el conflicto, les decía al principio, internacional a Chile, a la política interna? Yo creo que no.